Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos con la serie de los cómics de la Era de la República que casi está llegando a su fin. Esta vez con su séptima entrega con una historia única sobre el Conde Dooku titulada El Costo. Y no te olvides que en este canal tenemos una lista de reproducción donde puedes encontrar todos los números de forma consecutiva desde que iniciaron, así como el número anterior de esta serie con Anakin Skywalker en plena Guerra de los Clones. Es así que nuestra historia de hoy nos llevaría un tiempo antes de la Guerra de los Clones y del episodio 2, a un mundo poco explorado visualmente, el planeta volcánico de Sullust, donde el velero solar del mismísimo Conde Dooku comenzaría a acercarse. Y mientras la nave descendía, veríamos los pensamientos del ex Jedi ahora convertido en Sith, ya que desde su perspectiva normalmente no vendría él mismo a ese planeta, ya que negociar con una corporación en su propio planeta les daba una posición de poder, algo que era lo menos ideal. Pero Dooku nos revelaría que no venía solamente por una cuestión de negocios, ya que su maestro deseaba que forjara una alianza en su nombre. Por eso el mismísimo Conde Dooku había decidido venir en persona hasta Sullust, ya que Sidious, su maestro, tenía planes para este mundo al igual que para toda la galaxia, y él en su interior estaba muy seguro de que sería quien le ayudara a ejecutar esos planes a su lado. Es así que el representante Zulustan, Cap Clip, de la corporación Zoro Sub lo recibiría, una empresa que curiosamente más tarde en los tiempos imperiales desarrollaría mucha tecnología para el imperio y donde prácticamente la mitad de la población del planeta trabajaría para ellos. Este encuentro sería el comienzo de esta alianza previa a los tiempos imperiales. Así que amablemente el representante Clip recibiría a Dooku para continuar sus negociaciones. Ellos le tenían preparado una cena y un tour por la ciudad durante su estancia. Pero claro, el Lord Sid guardaría las apariencias, mostrándose gustoso a ver la ciudad y pasar mucho tiempo junto con el Zulustan. Todo con el fin de que ninguno de ellos supieran cuál era su verdadero propósito aquí, además de la negociación. Es así que esa misma tarde, un tiempo después, Dooku estaría un tanto harto de ver turistas y las maravillas tecnológicas que habían creado los Zulustan para dominar su propio mundo entre cientos de fuentes de lava y fosas volcánicas. Y le diría al Zulustan que estaba un tanto cansado tras el viaje, que esperaba verlo para la cena. Pero algo inesperado sucedería antes de que Dooku pudiera despedirse, ya que un Jedi de una especie felina lo reconocería e iría a saludarlo amablemente, ya que aún los Jedi no sabían que en este punto Dooku era un Sith. Inmediatamente Dooku se sobresaltaría pensando ¿qué hacía un Jedi aquí? Entonces el Jedi, al haberlo llamado como maestro, le diría que pensaba que propiamente ahora se hacía llamar como Conde Dooku, ¿cierto? Pero Dooku casualmente no lo reconocería y le preguntaría cuál era su nombre de maestro, a lo cual el felino Jedi le respondería que no era un maestro, sino un caballero Jedi. Su nombre era Jack Sin. Y claro, el Jedi dudaba que lo reconociera, ya que había pasado mucho tiempo desde que lo vio como un joven Jedi en el templo mucho antes de que dejara la orden. Y justo tras esto veríamos a un joven Jackson junto con otros varios Padawans estar presenciando un combate de exhibición de Padawan y maestro. Dooku ahí portando su legendario sable azul de Jedi combatiendo contra el maestro Yoda. Al recordar aquello Jackson junto con Dooku, el joven Jedi le diría que jamás olvidaría las brillantes demostraciones de duelo que un día le había enseñado junto con el maestro Yoda, y ahí tendremos otro breve vistazo de la gran habilidad de Dooku con el Makashi, justo con ese mismo sable de luz curvado. Y el Jedi, tras remembrar esto, le diría que simplemente haber visto su habilidad con el sable había sido algo simplemente inspiracional para su vida. Pero el caballero iría más diciéndole a Dooku que había conocido al maestro Qui-Gon antes de su partida. Pero antes de que pudiera continuar, el representante Zulustan lo interrumpiría e increíblemente, tras oír todo esto, el Conde Dooku de una amable manera le preguntaría al Zulustan si era posible invitar al Jedi a la cena esta noche, algo a lo cual Jackson estaría honrado, y el representante Zulustan terminaría accediendo no muy conforme, y así terminaría llevando a Dooku hasta sus aposentos. Y una vez al acomodarse ahí, el Sith se comunicaría con su maestro para informarle que la presencia de un Jedi ahí podría complicarlo todo, y le preguntaría si conocía qué hacía aquel Jedi ahí, a lo cual Lord Sidious respondería: no conozco los planes del consejo en este asunto.
Por ahora los Jedi mantienen muchos de sus asuntos entre ellos. Gana su confianza y descubre cuál es su misión en Zulust. Y asegúrate que él no descubra de las alianzas que estás construyendo ahí. Pero entonces Dooku le replicaría si acaso había alguna oportunidad de convertir al Jedi Jaxin en su causa. Como si hubiera simpatizado con el Jedi e interesado en mantenerlo de su lado, como sabemos que Dooku intentaría después con otros Jedi más. Pero tras escuchar esta opción de una oscura manera, Sidious le replicaría: un maestro de los Sith solamente necesita un aprendiz, a menos que estés sugiriendo que él deba reemplazarte. Por lo que Dooku, tras escuchar esto, haría una reverencia y le diría a su maestro que claro que no. Por lo que accedería a seguir el plan del maestro de los Sith. Así que esa misma noche el Jedi, el Sith y el Zulustan estarían compartiendo el vino y el pan en una misma mesa, por increíble que parezca. Y entonces Dooku hablaría de trivialidades sobre que estaba cuidando los intereses del negocio de su familia en el mundo de Sereno con su visita a Zulust, siguiendo en este caso la vida que tendría si nunca se hubiera hecho un Jedi. Pero entonces le preguntaría a Jaxin justo lo que quería saber, que lo traía a estos rincones del borde exterior de la galaxia. Pero el caballero Jaxin solo le replicaría que asuntos privados del consejo. Él seguramente entendería a lo que se refería, a lo cual claro, Dooku asentiría. Así que esa misma noche el Jedi y el Sith se encontrarían en otro lugar entre un montón de pasillos oscuros, por fin solos, sin la compañía del Zulustan, y ahí sí podrían hablar libremente. Entonces Dooku le diría al Jedi que lo había sentido tribulado durante la cena, a lo que el Jedi admitiría que era su misión ahí lo que lo había mantenido distraído. Pero justo aquí Dooku usaría su empatía y manipulación Sith hacia con el Jedi para ganar su confianza y le preguntaría si su misión ahí era particularmente peligrosa. Jaxin le daría a entender que sí, ya que por eso el consejo había enviado un maestro, y le cuestionaría entonces la razón de su pregunta. Entonces Dooku lo miraría de una dulce manera y le pediría disculpas, ya que él era solo un viejo hombre que lo habían hecho recordar viejos sentimientos, porque precisamente el Jedi le había hablado antes de que había conocido a su aprendiz, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, y ahí de nuevo los dos recordarían, ya que Jaxin se referiría a Qui-Gon como un gran Jedi y Dooku lo describiría como un gran amigo suyo. Y entonces el Sith recordaría lo que sintió aquel día que se enteró que su sabio aprendiz había sido atravesado por el pecho por un sable carmesí de un Sith, a lo cual Dooku recordando diría: cuando me enteré de la noticia de su muerte no pude evitar preguntarme si acaso me hubiera quedado con la orden, él aún así habría muerto. Esto claro revelaría parte de las motivaciones de Dooku para convertirse en un Sith, a lo cual Jaxin le replicaría que no podía culparse a sí mismo, y Dooku de cierta manera se arrepentiría de no haber estado junto a Qui-Gon aquel día, ya que agregaría que ni siquiera la compañía de su propio Padawan había sido suficiente para salvarle la vida aquel día. A su manera de ver las cosas, quizás si su propio maestro hubiera estado junto a Qui-Gon aquel día, entonces le hubiera podido salvar la vida. Parecería que aquello sería como un remordimiento de conciencia del viejo Dooku, aunque también aquello lo usaría de una doble manera para acercarse al Jedi, ya que le diría que no podría permitirle enfrentar solo su misión. Claro, se tenía que disculpar por ser un viejo sentimental que pensaba que su ayuda podría hacer la diferencia, pero claro, todo era una pantalla del Sith. Así que un dubitativo maestro Jaxin accedería. Al fin y al cabo, Dooku un día había sido un Jedi, o al menos eso creía. Es así que entre los oscuros callejones de Zulust, el Jedi le revelaría al Sith que había un grupo criminal que había estado haciendo incursiones hacia Zulust. Se llamaban el Sindicato Caldana, y la corporación Zoro Sub negaba que eran un problema, pero los Jedi habían recibido reportes de esto de la República. Por eso Jaxin se había rehusado a hablar del tema en la cena. Es así que Dooku, en su mente, entendería que justo ese grupo era el que su maestro le había pedido que contactara. Los dos iban en sí por el mismo blanco. Por lo que tras escuchar todo aquello, Dooku le diría que todo estaba arreglado. Él mismo le ayudaría a resolver aquello al Jedi. Claro, Jaxin casi se negaría, pero Dooku, manipulador como siempre, le diría que él era un joven Jedi y en realidad él estaba preocupado por su propia seguridad. Además, claro, Dooku tenía sus propias inversiones en ese planeta, así que hacía sentido que lo ayudara.
Finalmente, el Jedi accedería y los dos se verían corriendo por la cima de varios edificios en Solost. Jackson incluso creía que el viejo Dooku no podría seguirle el paso, pero él sí demostraría sus grandes habilidades físicas apoyadas con la fuerza. Hasta que el Jedi le diría que había localizado a los criminales justo en el edificio de debajo, aunque desconocía cuántos eran. Pero Dooku, arriesgado como era, le diría que entonces tendrían que ir abajo y preguntar por aquello. Es así que los dos usuarios de la fuerza llegarían hasta una enorme puerta de metal y comenzarían a tocar para que les abrieran, cuando repentinamente una pequeña escotilla se abriría y apuntaría directamente hacia la cara de Jackson disparándole. Pero Dooku actuaría justo en el momento preciso para salvar al Jedi de un tiro fulminante empujándolo. Claro, esto sería algo más para ganar su confianza y Jackson le agradecería, a lo cual Dooku solo le diría que había sido una buena decisión que él viniera, aunque realmente de una oscura manera pensaría que todavía no era el tiempo que el Jedi muriera, no todavía. Por lo que el Jedi hundiría su sable de luz en la puerta metálica hasta derretirla y sentiría la presencia enemiga que inmediatamente comenzaría a dispararle y él devolvería el letal blaster hacia los dos criminales. Entonces le diría a Dooku que se quedara tras de sí intentando protegerlo, aunque al Sith aquello no le parecería el mejor curso de acción porque seguían bajo ataque. Es así que ambos se darían cuenta que lo que estaba haciendo el sindicato criminal ahí era hacer un montón de tratos y transacciones con armas. Pero tras darse cuenta de aquello, ambos usuarios de la fuerza serían apuntados por los blasters de los criminales y le darían la orden al Jedi de que tirara su sable de luz. Ambos estarían completamente rodeados por el momento, claro, hasta que el conde Dooku alcanzaría el mango de su sable de luz y encendería su hoja resplandeciente de un bello rojo carmesí. Y entonces luz y oscuridad por un momento se unirían para enfrentar a aquella amenaza que no duraría. Esto, claro, sorprendería de gran manera al caballero Jedi, pero ambos en ese momento serán atacados por los criminales y una lluvia de ráfagas iría a impactarlos. Pero súbitamente los reflejos de ambos comenzarían a rebotar todos los disparos una y otra vez contra cada uno de sus contrincantes, haciéndolos que cayeran uno por uno al suelo totalmente muertos, hasta que simplemente ninguno quedaría con vida. Es así que tras abatir a todos los criminales, Jackson voltearía a ver a Dooku diciéndole que ese era un sable de un... Y antes de que pudiera acabar la frase, le preguntaría a Dooku de dónde había obtenido tal cosa. Por lo que Dooku, levantando el brazo, solo replicaría: "Yo lo hice, claro". Y en ese momento, sin que el Jedi pudiera notarlo, un rayo de un blaster atravesaría por la espalda al caballero Jackson, matándolo al instante. Había sido Dooku quien, usando de una oscura manera la fuerza, había matado al Jedi para que su secreto como un Sith quedara muy bien oculto. Aunque claro, a Dooku la muerte del Jedi le parecería una lástima. Es así que el conde se olvidaría de aquello y se dirigiría a un único sobreviviente de los criminales, diciéndole que había venido a hablar de un trato de negocios con su organización o lo que quedaba de ella. Y ante la pregunta del criminal sobre quién era él, el Sith simplemente le contestaría que era un agente de su nuevo amo a partir de ahora. Y levantando las manos, Dooku haría una siniestra demostración de su poder, cargando con la fuerza todas esas armas, haciendo que parecieran sumamente letales y listas para disparar desde los aires. Por lo que el Sith confiaba que el criminal entendiera a lo que se refería. Con lo cual, Darth Tyrannus sellaría una alianza más de cara a la guerra que se avecinaba contra la República en un corto tiempo, y estaría complacido. Claro, en sus pensamientos de despedida del planeta, tras acabar también su negociación con la corporación Zoro Sub, Dooku nos dejaría entrever que quizás aquello no parecería mucho. A veces era un grupo de traficantes como estos de Zulust, u otro grupo de piratas por aquí y por allá. Pero con eso los disturbios y el caos se esparcirían por toda una república que ya era lo suficientemente corrupta. Es así que Dooku se despediría del representante Zulustan por toda su hospitalidad y por los términos de su contrato firmado, deseando que ambos siguieran haciendo negocios en el futuro. Pero muy en sus adentros, el conde Dooku sabría que todo lo que había estado haciendo tras bambalinas haría que fuera mucho más sencillo para los Sith tomar el poder. Pronto llegaría el tiempo y toda la galaxia verían lo que los Sith harían con ella. Es así que con estos oscuros deseos de un claramente corrompido Dooku que nos dejaría esta historia, Masters. Una que continuará en 3 semanas más con la historia en solitario de Padme Amidala de la Era de la República.
Pero si también te interesa conocer esa historia anterior donde Anakin Skywalker intervendría de una oscura pero también sabia manera en plena Guerra de los Clones, esa historia de los cómics de la República, así como su lista de reproducción, te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre esta serie de cómics que seguramente serán de tu interés. Y recuerde, no hacer de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.